alumbrar hacia nosotros. Gracias por la Iglesia de Jesucristo, Señor. Gracias por el pastor Pedro Kim, Padre Santo. Gracias por todos los líderes de la Iglesia. Gracias por todos los miembros, Señor. Gracias por haber cuidado, Señor, la Iglesia. Gracias por haber cuidado al mundo, Señor, de todas las maldades que hay acá, Señor. Muchísimas gracias. He orado en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora el hermano Arno Zacarías compartirá la reflexión bíblica. Estimados hermanos y amigos en Cristo, muy buenas noches. Dios los bendiga. Es conocido que la montaña Everest, ubicada en la cordillera del Himalaya, tiene una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar y es considerada la montaña más alta sobre la faz de la Tierra. Según los registros oficiales que se tiene, se considera que el 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary y Tenzin Norgay se convirtieron en los primeros alpinistas en hacer cumbre en el monte Everest. Desde entonces, más de 9.000 personas han alcanzado la cima y alrededor de 300 han muerto en el intento, ya sea por accidentes, fatiga crónica, mal de altura, avalanchas, entre otros. Soy consciente que si hoy nace en mí el deseo de subir el monte Everest y lograr la hazaña de hacer cima en esta montaña, soy consciente que por el simple hecho de desear, no voy a alcanzar esta meta. Quizás si me aventuro a hacer esto, podrías salir en las noticias, pero no como el joven que llegó a la cima, sino como el joven imprudente que murió en el intento de llegar a la cima. Y es porque, repito, el solo deseo no es suficiente para alcanzar una meta. Todos nosotros necesitamos un objetivo y plan claro. Necesitamos capacitarnos y equiparnos con lo necesario. Y aún más, después de tener un objetivo, un plan, capacitarnos y equiparnos, en el proceso de ejecutar el plan, se requiere una evaluación constante a fin de realizar los ajustes necesarios. Es así que el proceso se mantiene en una constante retroalimentación y avance, hasta que finalmente podemos llegar a lo trazado. Jesús también nos habló sobre esta cuestión en el Evangelio de Lucas capítulo 14, versos del 28 al 30 dice: Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En el caso del monte Everest, cualquiera que desee llegar a la cumbre, además de contar con los medios económicos y un conocimiento claro de aquello a lo cual va a hacer frente, necesita también ciertas condiciones físicas y psicológicas, además de un equipo profesional de alpinismo y ciertos materiales. Y por supuesto, se precisa de ciertas cualidades tales como la habilidad para trabajar en equipo,
o la perseverancia, o el autocontrol. Es así que solo después que se presenta ante nosotros todo aquello que implicaría subir el monte Everest, solo después de evaluarlo, nosotros podemos decidir si emprendemos esta aventura o no. Ahora bien, el Señor Jesús también nos enseñó todo aquello que implicaría seguirlo, con la finalidad que después de conocer todo esto, cada uno de forma libre pueda decidir si lo sigue o no. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versos del 25 al 27 dice: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Conociendo esto, surge la pregunta: ¿quién está dispuesto a seguir a Jesús? No todos están dispuestos a seguirlo, y ciertamente hay que ser valientes para hacerlo. Pero si incluso alguien decide iniciar este viaje, no debe conformarse con solo el hecho de iniciar, sino que debe culminar su viaje. Existe una gran variedad de motivos que producen o ocasionan que las personas abandonen el camino. Algunos de estos motivos comunes son perder el objetivo en Cristo y colocar otros objetivos personales a los cuales damos supremacía. Iniciamos este viaje viendo nuestro objetivo, pero en el proceso perdemos de enfoque nuestro objetivo y colocamos otros objetivos. Y ahora estos objetivos priman en nuestra vida, están en la parte más alta de nuestra vida, son nuestra máxima aspiración. Llegando a eso nos conformamos. Y es así que otros objetivos colocados por nosotros hacen que perdamos de vista el objetivo principal que tenemos en Dios, en Cristo. Otro motivo común es considerar obsoleto el camino y plan de Dios, estableciendo un camino y plan ajustado a nuestras comodidades. Otro motivo es la disconformidad con lo que debemos cargar para realizar el viaje, es decir, la disconformidad para cargar la cruz del Señor, prefiriendo cargar el yugo del pecado, de la maldad, del placer, antes que el yugo de la justicia, de la pureza, de la virtud. Otro motivo es la incomodidad ante la evaluación, la capacitación y el ajuste constante al cual somos expuestos por Dios. Dios durante el proceso nos evalúa, nos capacita y nos ayuda para ajustarnos en ciertos aspectos en los cuales requerimos ajustarnos, requerimos modificar. Sin embargo, hay quienes se incomodan ante esto y prefieren aferrarse a cierta forma de ser, a cierto patrón de pensamiento,
a cierta forma de comportarse. Aspectos como estos y otros más operan para impedirnos alcanzar la cima de la montaña. Ahora bien, amigos en Cristo, algo que debemos asegurarnos de llevar con nosotros durante todo nuestro recorrido, durante todo este viaje, durante todo este ascenso, es la presencia de Dios. Conocemos que Moisés tuvo 2 lugares específicos donde de forma reiterada tuvo un encuentro con Dios. Uno de estos lugares es el monte de Horeb, conocido como el monte de Dios, comúnmente llamado el monte Sinaí. Y el otro lugar es el tabernáculo de reunión, conocido también como el tabernáculo de Dios. En reiteradas ocasiones, cuando la presencia de Dios descendía al monte Sinaí, Dios ordenaba que solo Moisés suba al monte, porque a nadie más le estaba permitido contemplar de cerca la presencia de Dios. Así también, en diversas ocasiones, cuando Moisés ingresaba al tabernáculo de Dios y la presencia de Dios descendía al tabernáculo, solo Moisés se mantenía al interior conversando cara a cara con Dios. Moisés fue quien le dijo a Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, si tu presencia no nos ha de acompañar, no nos saques de este lugar. ¿Por qué dijo algo así Moisés? Porque para Moisés la presencia de Dios era lo más importante que existía. Porque Moisés tenía claro que separado de Dios nada podía hacer. Para Moisés, ya sea el monte de Horeb o el tabernáculo de reunión, ambos eran lugares para encontrarse con Dios. Era un lugar para estar ante la presencia de Dios. Sin embargo, Moisés anhelaba que Dios se le manifieste no solo en el monte de Horeb y el tabernáculo, sino quería que Dios se manifieste y lo acompañe durante todo su camino en el desierto, durante todo su peregrinaje, durante todo su viaje, hasta llegar a la tierra prometida. Esto es lo mismo que nosotros debemos anhelar. A veces nos conformamos a experimentar alguna obra de Dios en algún momento en particular o en algún lugar en particular. Sin embargo, la presencia de Dios debe acompañarnos en todo momento y en todo lugar. Actualmente Dios no nos ordena subir al monte Sinaí o ingresar al tabernáculo de reunión para experimentar su presencia, sino que por su gracia, por medio de su Hijo, Dios nos ha acercado a su presencia. Aún más, Dios nos concede que su presencia more en nosotros. Por lo tanto, experimentar la presencia de Dios no debe limitarse a cierto lugar o a cierto momento, sino que la podemos experimentar todos los días de nuestra vida. Sin embargo, al igual que Moisés velaba para que la presencia de Dios lo acompañe durante todo su camino hasta llegar a la tierra prometida, es necesario que nosotros también velemos y estemos seguros de estar acompañados de la presencia de Dios. Aunque hemos sido acercados a la presencia de Dios y su presencia habita en nosotros, eso no nos hace seres superiores. Seguimos siendo seres humanos. Por lo tanto, como seres humanos, estamos expuestos a lo que es el deseo del espíritu
y el deseo de la carne. Por tal motivo encontramos en la Biblia una y otra vez la palabra velar. Particularmente se habla de velar en oración. Velar implica estar despierto, estar atento, para tener cuidado con aquello que decidimos hacer o decidimos hablar. Estar atento, despierto, ante aquello en lo cual estamos pensando, estamos sintiendo. Estar despiertos y atentos para discernir entre todo aquello que se nos coloca enfrente. Estar atentos y despiertos para ver qué es lo que estamos dando cabida en nuestra vida. Estimados amigos en Cristo, la conclusión a la cual quisiera llegar es la siguiente. Bíblicamente podemos indicar que el tabernáculo de Dios y el monte de Horeb representan o simbolizan la presencia de Dios. Y cualquier cristiano, al igual que Moisés, anhelará habitar en la presencia de Dios. Sin embargo, como indiqué al inicio, no es suficiente con solamente anhelar, con solamente desear. Ciertamente nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Sin embargo, debemos siempre recordar que el ser humano, por iniciativa personal, no puede acceder a la presencia de Dios. No es que nazca simplemente de mi deseo, simplemente de mi anhelo, no. Porque está escrito que el ser humano es carne y Dios es espíritu. Con esto intento decir que somos antagónicos, somos enemigos. Y la Biblia tiene escrito que aunque éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y seremos salvos si permanecemos en el Hijo de Dios. Por lo tanto, cualquier persona, solo por el hecho de desear o anhelar, no es suficiente. La gracia de Dios debe llegar sobre esa persona. Y conociendo de esta gracia, entendiendo esta gracia, atesorando esta gracia, llevando consigo cada día de su vida esta gracia, esta persona debe decidir y mantener su decisión hasta el fin para alcanzar la cima. Por lo tanto, concluimos por todo lo dicho, que todo lo que necesitamos para iniciar y culminar este viaje con éxito es a Jesucristo. Pero no vayamos a pensar que únicamente confesar a Jesucristo o decir que creemos en Él es suficiente para mantenernos en el camino hasta el final. Actualmente es fácil confesar a Jesucristo, es fácil decir que creo en Jesucristo, pero conocemos que incluso los espíritus malignos o los demonios, ellos también saben quién es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que debería existir entre ellos y nosotros? Ambos podemos hablar de Él, ambos podemos reconocerlo, pero nosotros debemos permanecer en Jesucristo, estar unidos a Jesucristo. Y eso, en consecuencia o naturalmente, debe producir que reflejemos a Jesús.
en nuestra forma de ser, actitudes y acciones concretas. Eso debería producirse naturalmente. El rey David también anhelaba morar en la presencia de Dios. Y en el Salmos capítulo 15 escribió lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? Esa es la gran pregunta. ¿Quién podrá hacer esto? ¿Quién? ¿Podrá hacerlo aquel que solamente desea, por eso podrá hacerlo? ¿Podrá hacerlo aquel que solamente confiesa creer en Dios? ¿Él podrá hacerlo? ¿Podrá hacerlo aquel que tiene muchos años como creyentes? No. La Biblia dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Quien vive de esta manera estará siempre en la presencia de Dios, y la presencia de Dios estará siempre con él. Estimados amigos, quisiera culminar diciendo que subir al Monte Everest, sin duda alguna, es una hazaña. Sin embargo, terminar victoriosamente la carrera de la fe es una hazaña mucho mayor. ¿Y qué es lo que necesitamos para realizar esta hazaña? Solo necesitamos a Jesucristo. Él es suficiente. En Él estamos completos. Por Él podemos iniciar esta travesía y con Él podemos culminar esta travesía. Él es nuestro plan, Él es nuestro camino, nuestro guía, nuestro equipamiento, nuestro abrigo, nuestro oxígeno, nuestro alimento, nuestra agua, nuestra medicina, nuestro lugar de reposo. Él es todo. En la cima de la montaña ciertamente nos espera un lugar donde la presencia de Dios reina desde la eternidad y reinará hasta la eternidad. Mas durante el camino, venga lo que venga, conservemos la presencia de Dios. El mundo es como las condiciones climáticas del Everest. Directa o indirectamente, te dicen que no puedes hacerlo, que no tienes la forma de hacerlo, que es mejor que desistas, que te rindas de una vez, porque si sigues, podrías morir en el intento. Sin embargo, alguien hecho a nuestra semejanza, un hombre semejante a nosotros, ya alcanzó la cima de esta montaña y abrió el camino para llegar a esta cima. Y este hombre ha prometido acompañarnos durante todo el recorrido. Ese hombre es Jesús. En la Biblia encontramos que Jesús dijo que donde Él estaría, los que creen en Él también estarían allí. Encontramos que el camino para llegar al lugar donde está Él es Él mismo. Y también leemos que Él prometió estar con nosotros hasta el final de este recorrido. Eso es extraordinario. Reitero,
Él dijo que donde Él estaría, en la cima de la montaña, los que creen en Él también estarían allí. Dijo que había un camino para llegar a la cima y que Él es ese camino. Y prometió que durante todo ese recorrido hasta el fin Él estaría con nosotros. Entonces, todo lo que debemos hacer es tener puestos nuestros ojos en Jesús. Debemos andar por donde Él anduvo y hacer lo que Él hizo. Solo así llegaremos donde Él está. No debemos perder de vista nuestro objetivo colocando otros objetivos. No debemos trazar nuestro propio camino para llegar a la cima. No debemos hacer según nuestras metodologías para llegar a la cima. Porque si lo hacemos, no llegaremos donde Él está. Llegaremos donde, de forma natural, nuestra propia naturaleza humana nos llevaría a estar. Que por supuesto no es la cima de la montaña. Moisés pudo escoger entre los palacios majestuosos de Egipto y una simple montaña. Pudo escoger entre los grandiosos templos para los dioses egipcios y un simple tabernáculo. ¿Qué fue lo que Moisés escogió? Escogió el lugar donde estaba la presencia de Dios. Es lo mismo que debemos hacer. No debemos conformarnos a este mundo. No debemos conformarnos a los palacios majestuosos de Egipto, a los templos majestuosos de los dioses paganos. Donde está la presencia de Dios, así sea en una montaña sencilla o un tabernáculo sencillo, si ahí está la presencia de Dios, allí debo estar yo. Allí debo anhelar estar, recordando que gracias a Jesucristo tenemos acceso a la presencia de Dios y la presencia de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, en todo tiempo y en todo lugar, si permanecemos unidos al Señor, estaremos en la presencia de Dios y la presencia de Dios estará con nosotros. Yo le pido a Dios ciertamente que nos acompañe con su presencia durante todo nuestro recorrido y que terminemos toda esta travesía en victoria y finalmente todos podamos reposar por la eternidad en la cima de la montaña donde está la presencia de Dios. Dios los bendiga a todos. Ahora quisiera pedir que oremos no solo en consideración de nosotros mismos, sino entendiendo también que tenemos hermanos, amigos en la fe, que al igual que nosotros están en esta travesía, en este viaje, en esta aventura, y que todos necesitamos llegar, debemos llegar a la cima de la montaña. Así que en consideración de lo compartido, oremos. Amado Dios, te damos gracias por concedernos a través del Señor Jesucristo la oportunidad de emprender este camino de fe. Gracias. Señor, ciertamente mientras vivimos en este mundo vamos a afrontar una gran variedad de experiencias, de situaciones. Cada miembro en particular hoy ha pasado sus propias experiencias, seguramente mañana pasará otras experiencias y así sucesivamente. Sin embargo, Dios, independientemente del tiempo o del lugar, de la vivencia propia que pasemos, eso no tiene por qué determinar la forma en la cual nosotros vivimos. Nosotros, gracias al Señor Jesucristo, hemos tenido acceso a tu presencia y tu presencia mora en nosotros.
Dios, queremos pedirte que nos permitas que aquella presencia día a día nos acompañe, que esa presencia día a día nos guíe en todo. Permítenos dar relevancia a tu presencia, Dios, que no perdamos de vista el objetivo que tenemos, que no perdamos de vista el camino que debemos seguir, que no nos soltemos de la mano del guía que nos has dado. Por favor, ayúdanos para decidir lo que es mejor, para decidir lo que es justo, para decidir lo que es conforme a tu voluntad. Todos los días debemos tomar decisiones, Dios, y sabemos que si tú nos guías, siempre tomaremos las mejores decisiones. En lo pequeño o en lo grande, en todo, guíanos, en todo, encamínanos. Y así, permítanos llegar a la cima de la montaña, por favor. Gracias por todo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.